León Bazán, ¿cómo está usted? Buenas noches y como siempre es un gusto tenerlo. Buenas noches y buenas noches a todos los amigos oyentes. Bueno, se acaba de celebrar el aniversario de la ciudad de Tarapoto. ¿Qué opinión o reflexión le merece a usted conociendo tanto de nuestra historia? Bueno, Tarapoto fue prácticamente un hito más de la colonización española controlada por los religiosos, por los católicos. Entonces, esto no tiene tanta importancia fundar una ciudad española en un lugar como la Amazonía, como recordar que todos estos pueblos iniciaron su lucha libertaria de la manera más genial. Proclama de la independencia de San Martín y nada más. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el trasfondo de no hacer que se conozca la historia de nuestra Amazonía? Y Tarapoto se funda, o lo fundan los españoles, 41 años antes que se proclame la independencia. Por supuesto, fue precisamente un 20 de agosto de 1782. Martínez de Compañón vino acá, él era el representante de España y vino más a consolidar estos reinos. ¿Por qué? Porque Brasil estaba avanzando terriblemente en la selva a través de un sistema que emplearon los portugueses llamados los bandeirantes. Los bandeirantes eran unos simples, para decir así, unos simples asesinos que tomaban todas las cosas a la fuerza. A tal extremo que después de haberse firmado dos tratados, el Tratado de Tordesillas y sobre todo el Tratado de 1777, del 1 de octubre, donde se limitó el ingreso ya a los portugueses a las zonas peruanas, o sea, las que pertenecían a los... O sea, profesor, estos, digamos, estos avances conquistando pueblos en la Amazonía por parte de los españoles, no solamente iba con la religión católica, iba con sangre también. Por supuesto. Había un genocidio abierto y un etnocidio igual. El campesino, el nativo de acá, el amazónico, ha sufrido tanto de que verdaderamente llegó un momento que ya no pudo soportar. Y fueron incluso los mismos españoles los que iniciaron estas luchas. Por ejemplo, en el caso de Tarapoto, el capitán del ejército de acá con el teniente del ejército de Banda de Chilcayo, que se llamaba Cumbasa antes, se juntaron acá. Y el 28 de agosto de 1821 llamaron al alcalde, a las autoridades y proclamaron aquí la independencia. Acá en Tarapoto se proclamó la independencia. A un mes de la proclama de la independencia de Lima. O sea, después de 30 días que proclamó San Martín en Lima, se proclama la independencia en Tarapoto. Claro. Entonces, mire, esto nos hace reflexionar tanto. El olvido que se da en la Amazonía no es un olvido, digamos, natural, sino esto es un capricho de los que ingresan a la zona para aprovechar de sus riquezas naturales. Y eso lo han hecho desde la época colonial y le siguen haciendo hasta ahora. De tal manera... ¿A usted le parece bien, profesor, que se diga, desde que éramos niños nosotros, nos hablan los libros, los maestros, los textos de la conquista española a América? ¿Esto es así? Bueno, le diré de que vergonzosamente esta no fue conquista, fue una invasión. Una invasión porque ordenada prácticamente por el Papa en un tratado que se llama el Tratado de Tordesillas. Y esto es hasta cierto punto vergonzoso porque el mismo Papa dio una ley papal donde establecía lo siguiente, que todo aquel que no cumplía
con lo que se ha estipulado en el Tratado de Tordesillas, era prácticamente atacado por la Iglesia, convertidos a los varones y a los hijos de los varones en esclavos y luego ser vendidos a cualquier precio y a cualquier nación. ¿Y todo eso lo ordenaba la Iglesia? Todo eso le gobernaba la Iglesia. En esa época gobernaba Alejandro VI, era el papa de esta zona. Y esto es algo vergonzoso. Por eso es que nosotros, los amazónicos, debemos de tener en cuenta que paralelamente a esa guerra que hizo la sierra y la costa, la hizo la selva. En el libro que he publicado, lo publiqué en el 2014, pero no fue una publicación extensa, porque tenía fallas internas y evité de que se haga ese libro. Entonces, imagínese la importancia que tiene conocer todo el proceso de las guerras, cómo se han levantado los campas, cómo se han levantado los nativos, por ejemplo, los aguarunas. ¿Y por qué lo perseguían a los aguarunas? Porque eran los únicos que sabían dónde está el oro. Entonces ellos... Al final eso era lo que buscaban los españoles, claro. El famoso dorado, ¿no? Y toda la reserva de oro y plata del Perú. Yo tengo algunas cosas que podemos leer sobre ese tema. Sí, por favor. Porque la verdad no se puede dejar de pensar en rechazar todas estas cosas, ¿no? Y creo de que no es muy simple dejar de decir todas estas cosas. Por ejemplo, después del ingreso político, aparte digamos, las desgracias que imponían los soldados, venía la Iglesia. Los misioneros habían adecuado un sistema capitalista diferente al medieval de los franciscanos. Manejaban la producción interna y el comercio hasta Brasil, sierra y costa peruana. Imagínense, ese era ahí estaba el verdadero interés. Ahí estaba el verdadero interés. Y se supone de que hubieron algunos cambios como la Constitución Liberal de 1812. Yo hablo acá un poco fuerte. Por ejemplo, en los momentos en que se dio la Guerra de la Independencia, Napoleón había invadido España. Y aparte de que había invadido España, otro miembro militar español se sublevó contra el rey también. Y bueno, invadió no solamente todos los pueblos de España, sino se dirigió a Portugal. Entonces, miren, hay cosas que nos llaman la atención y verdaderamente debemos estudiar la historia y la geografía de nuestra Amazonía. Debemos exigir que acá, dentro de los programas, se inserte para secundaria una prehistoria hermosa que tiene San Martín. ¿Y le parece a usted bien, como docente además que es, que no se consideren estos, datos tan importantes de nuestra historia del Perú y amazónica en la educación actual? Por supuesto que sí, porque esto nos hace pensar el futuro que nos espera. Y además esto ha sido siempre un mercantilismo vergonzoso, manejado por Inglaterra y repercutido por España aquí en nuestro medio, que eso llega hasta ahora. Profesor, ahora cuéntenos, usted, bueno, la última vez que conversamos nos hablaba de que tiene todavía abundante material que lo está preeditando para poder plasmarlo en un libro. Lamentablemente el tema presupuestal es uno de los principales obstáculos para poder publicar un libro, y eso lo saben todos los escritores, entre ellos Víctor Ayache, por ejemplo, que también igual toca puertas de las autoridades, y a pesar que tienen presupuestos para educación, cultura, deporte, no lo utilizan con ese fin, y muchos proyectos de escritores
realmente trabajos de investigación se quedan ahí. Así es. ¿Cuál es, digamos, qué nos puede decir ahora sobre los proyectos que usted ha estado trabajando? ¿Ha tocado la puerta de los gobernantes, del regional, del provincial? De todos me han ofrecido, inclusive el gobierno regional, le hablé sobre, diremos, la importancia que se tiene de celebrar los 200 años en la Amazonía de nuestra libertad, y que ellos tomen en cuenta todo esto para poder hacer ver a todo el Perú de que no solamente ellos hicieron la guerra por la independencia. Imagínense, la independencia empieza en 1561, cuando se subleva López de Aguirre y establece al primer virrey del Perú, y luego pasan 300 años y encontramos ya que todo se ha organizado. Porque, pero lo que usted nos dice que ha tocado puertas de los gobernantes, nos viene diciendo desde hace muchos gobernadores regionales anteriores, desde Villanueva, creo. Por supuesto, Villanueva. Y no hay hasta ahora, digamos, una atención adecuada a los proyectos que usted tiene. Claro, Villanueva más bien se ha dedicado a publicar cosas que verdaderamente no tienen interés. Ha publicado un libro de una chica sobre arte rupestre que no tiene ni cuello ni cabeza, como dice, ¿no? Entonces esto es un poco vergonzoso. Y tenemos, ¿no?, mucho de esto. Y tenemos, mire, aquí nomás en Morales, ahí cerca de Morales, hay una fortaleza inca y nadie se va a cuidarla, ni Morales ni los moralinos, y han invadido. ¿Dónde? ¿En qué parte es eso? Esto es aquí en Polvoraico. Polvoraico. Ahí hay una fortaleza. Una fortaleza inca. ¿Pre-inca o inca? Inca. Inca. Imagínense, en Sisa hay 3 fortalezas. Y fortalezas hermosas. En Sisa también. En Sisa. Y en todo. Y las autoridades no los ponen en valor. Al contrario, venden. Lo van depredando. Venden la zona. Le voy a contar una cosa. Hace años limpié una zona arqueológica muy interesante. Una fábrica lítica. O sea, una fábrica que utilizaban las piedras de los ríos, esas piedras de granito, y hacían unas hachas fabulosas. Fábrica de armas, de hachas. De hachas, que serán usadas como armas. Bueno, y también, ese es pre-inca. No. O inca. Inca, en la época incaica. ¿Y qué pasó? Había a su lado, sí, una ciudadela pre-inca. Una ciudadela que tenía casi 1 hectárea, hecha de adobe, hecha de piedras, muy hermosa, y sin embargo vino un alcalde que no recuerdo, un picotino que se hizo alcalde y vendió esa propiedad. Eso es en Picota. En Picota, vendió esa propiedad, y los arroceros con un tractor botaron todas esas Toda ruinas, la fortaleza. Toda la fortaleza. Para sembrar arroz. Para sembrar. Oiga, esto es algo. Y mire, Polis. Acá en el año 67 yo limpié todo eso de Polis. Y mire lo que ha pasado ahora. Lo ha comprado un gringo y ya no deja entrar ahora es ni propiedad siquiera privada. Y ahora es propiedad privada. Y eso está fiscalizado, porque eso le hemos inscrito en los registros. Le hemos inscrito en el registro. El gobierno, digamos, el Ministerio de Cultura no se ha pronunciado sobre estos hechos. El Ministerio de Cultura no funciona acá en nuestro medio. Aquí no hay, y estuvo gobernado y está hasta ahora gobernado por Moyobamba, y Moyobamba no tiene el menor interés de ayudar y proteger toda esta riqueza arqueológica que tenemos. Yo he escrito un libro sobre ese tema. Ese libro es prácticamente el resumen de todo el trabajo más antiguo que he hecho. Entonces, esto, ¿acaso se ha publicado? He tenido que hacer una serie de cosas, venderme algunas cosas que tenía invendibles para mí, pero lo he tenido que vender para publicar ese libro de la prehistoria. Imagínese, pide uno como si iría a pedir limosnas. Yo fui al alcalde anterior al que ha salido y le dije, mire, muy fácil es conseguir dinero para la cultura. Ponga usted
un guardián en cada cuadra, y todo aquel que va a ocupar un área para dejar su motocicleta o su carro, que pague, así como lo hace Lima ahora. Y con eso tranquilamente se puede pagar. Bueno, ahora uno sigue pagando porque ahí están los tapamotos, ¿no? Pero vaya a ver quiénes son los que cobran. Sí, pues, terrible. Ahora, profesor, hemos celebrado los 240 años de la Fundación Española, una fundación cuestionada también, pero las autoridades actuales le han invitado a usted, le han hecho conocer o la intención de poder participar de alguna forma en las actividades culturales, que no hubieron muchas, todo era fiesta nada más en el aniversario. ¿Han coordinado con usted? En absoluto, ni me conoce. Présteme su librito, por favor. Ábrale la página 14, por favor. La página 14. Lo tenemos. Ahí Acá está. Mire. ¿Qué dice la página 14? Se cree y se afirma desde Lamas de que Tarapoto tuvo su origen, Tarapoto, con los pobladores de Lamas. Pero los pobladores de Lamas no fueron, diremos, los verdaderos creadores. De la selva baja vinieron los tupi guaraníes hace miles de años hacia acá. Y a Chasuta le hicieron un centro religioso, mágico religioso. Y como eso, entraron y fundaron pueblos de mucho interés. Tarapoto ya tenía una pequeña población. ¿Y vestigios de eso en Chasuta son los fardos encontrados? Claro, vestigios. Y otras cosas más antiguas. Ahí tienen unos petroglifos que son una muestra de una escritura muy lejana. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Fíjese. Los Suchiches, Suchiche es el nombre del líder, de un líder que vino con 5 tribus y se apoderó de la laguna. De una etnia, de una colonia que lo llamaban los Suchiches. Los Suchiches era uno, pero habían otros. Bueno, entonces le cuento. En Lamas existe hasta ahora los Sustuchiches. Entonces ellos creen que los Sustuchiches han fundado Tarapoto. Y eso es una garrafal mentira. Quiero indicarle yo cuando estuve en Ecuador, en Quito, me había invitado Quito para hablar sobre historia prehispánica. Y bueno... De Ecuador lo invitan a usted para que dicte cátedra. Y de acá, de Tarapoto, nadie se acuerda de usted. Entonces de allí encontré este documento que verdaderamente es fabuloso. Es fabuloso, ¿por qué? Mire, es un padrón de los Suchiches, como se decía antes. Suchiche era el líder. Pega el micro, por favor. Suchiche era el líder. Entonces, este padrón dice, este padrón fue hecho por el bachiller Fernando Celis de Saldaña, su fecha 16 de octubre de 1653. Fíjense, Ya. Y aquí, y les voy a leer algo de los Suchiches. Si existe algún apellido en lo que voy a leer, estaría muy bien que me hagan reconocer. Por ejemplo, el apellido Pachamama, Chamasa, Samatás y su hijo Cusasadma, Sangaleipa, su mujer Ponasi, Lingao, su mujer Sinamansa y su hijo Ujajaiba, Juaño, su mujer Chuam. Y entonces miren un montón de nombres que no corresponden a la descendencia quechua. ¿Y en qué? Y esto viene de la selva baja. Esto más parece un lenguaje guaraní. Oiga, esto es increíble, mira. Pero de aquí se puede sacar algunas cosas porque como es tan antiguo... ¿Y esa comunidad fue antes de la fundación? Mucho antes. Mucho. Ahí está pues la fecha que le he dicho, 1565. Entonces, mire, esto es algo... Pero también, mire, dentro de esa existen algunos nombres castellanos. Por ejemplo, Sebastián Chunchiva, principal con sus mujeres Chamusa, Machunase y su hijo Casima y su hija Upichi. Todo esto que encuentro acá no es del lenguaje descendiente del quechua. No.
Esto es descendiente de los grupos tribales amazónicos. Profesor Wilson, lamentablemente el tiempo nos está ganando. Queremos no solamente destacar el magnífico trabajo que usted lo viene realizando, no ahora, sino desde hace muchos años, pero que lamentablemente no tiene el reconocimiento ni el apoyo menos de las autoridades. Seguramente cuando Dios ya nos tiene a su lado, van a hacerle todos los reconocimientos, todos los honores al profesor Wilson León Bazán, cuando en vida se hacen todo lo que se necesita. Se necesita publicar más obras, no se puede porque no hay dinero y las autoridades no apoyan, lamentablemente. Profesor, sabemos que usted está atravesando un tema delicado en su salud y que mañana justamente tiene que viajar a una intervención quirúrgica. Sí, voy a ir a Cuéntenos un poco, porque hay mucha gente que le conoce pero sí se preocupa de usted. Bueno, hay cosas como que sale ya también por la edad, ¿no? Este es el nuevo libro sobre Tarapoto. Este es un libro que he cambiado muchas cosas y que se debe leer con mucha paciencia. Yo quisiera de que este libro, imagínense, nadie quiere comprar, cuesta 8 soles y es a todo color. Yo pensaba que con el color que lo pongo van a impresionarse, pero no es así. Es una desgracia. Pero creo... Solamente cuesta 8 soles este librito. Pero lo ha editado el profesor Wilson León Bazán. Tiene valiosísimas datos e informaciones sobre la historia de Tarapoto, el barrio Suchiche, donde se dice se fundó la ciudad de Tarapoto, en fin, y lamentablemente nadie lo compra. Antes de terminar, y discúlpeme que... Sí, por favor. Mire, he terminado el último capítulo de la historia de San Martín y le he puesto como nombre Ocaso. Ocaso significa pues oscuridad, bueno, en fin. Ocaso, ese es su último libro. ¿Por qué? Por editar. La República es eso. O sea, a la República le he puesto ese nombre Ocaso. ¿Por qué? Porque se han hecho más de 15.000 leyes para la Amazonía y ninguna de estas benditas leyes sirve para nada. O sea, solamente sirve para los explotadores, los que van a robar la madera, los que van a robar la tierra y los recursos naturales, en fin. Para eso sí sirve, pero no sirve para apoyar a los nativos. La época del caucho fue la más desgraciada, se mataron a más de 50.000 nativos. Esa es la peor, por el caucho, es la peor tragedia. Imagínense el nativo que ha creado toda una cultura que muy pocos la conocen. Yo quisiera que empiecen a leer un libro que se llama La verdadera Biblia de los Cachinahuas. ¿Verdad? Para que entiendan que en la selva han habido pensadores de mucha profundidad. Bueno, y otros como Pancho Izquierdo Ríos, ya muy nuevo. Claro, Saposoíno. Bueno, en fin, y aquí tenemos gente muy sabia, muy inteligente, sino que parece que la inteligencia no les gusta a la gente, sino a la Sí, plata. pues lamentablemente. Usted viaja mañana por un tema de salud. Mañana. Qué pena, pero le digo que ya terminé la República, le estoy dando una revisada, y ese documento es para denunciar los robos que se han hecho a la Amazonía con autorización y venta de presidentes. Por ejemplo, hemos perdido, mire, 403.000 kilómetros cuadrados con Colombia, una guerra que nos hizo el 30. Hemos perdido en el 40-42 110.000 kilómetros cuadrados llenos de petróleo. Y hemos perdido más de 450.000 con Brasil. Y así hemos perdido mucha tierra que le han robado a la Amazonía. La venta que se han hecho abiertamente. En el último capítulo que tengo sobre la historia de la Amazonía, hago historia de las fronteras amazónicas. Y allí denuncio con documentos, porque no se puede hablar como hablan ahora de nuestro presidente, cosas que suponen. Lamentable, ¿no? No, qué lamentable. Entonces, mire, con documentos para que vean quiénes vendieron, quiénes se enriquecieron con esta plata y cómo siguen enriqueciéndose hasta ahora.
Tenemos más de 3.000 lotes de terreno vendidos a extranjeros por Alan García. Y ya van a venir sus dueños a quitarnos. Ya quieren quitarnos la escalera porque hay petróleo, no es tanto por Sí, el pues, agua. también eso está en veremos, ¿no? Hay cobre en Tabalosos. Yo he frenado todo eso. 7 ciudadelas, oiga, preincas, ¿cómo es posible? En Tabalos. En Tabalos. Y ahí han venido los norteamericanos a querer apoderarse. Yo no los he dejado. Menos mal que ha habido policías y gente que ha dado apoyo. Pero ahora nuevamente están queriendo entrar. Por el cobre. Por el cobre. No es cobre, parece que han encontrado litio. Porque el litio es ahora el mineral que va a reemplazar al petróleo. Claro. Esa es ahora la esperanza. La China es el único, diremos, que lo ha industrializado y que tiene minas increíbles. La intención de Estados Unidos es buscar quién tiene más para apoderarse. Y ha venido acá a apoderarse de las minas de acá, de la sierra peruana. Y tenemos pues unos vendepatrias que son... Qué terrible. Bueno, eso ya es otro tema que amerita más tiempo para conversar. Profesor Wilson León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cualquier momento estoy a disposición, sobre todo para hablar sobre historia. A mí me encanta. Claro que sí, es lo suyo. Por eso es que nos encanta invitarle para conversar. Nos instruye muchísimo cada vez. Y quisiera que tengan en cuenta nuestra gente de que hay algo tras de esta negativa de considerar los 200 años de la guerra de la independencia amazónica. ¿Y cuál es eso? Ya sabemos que... Y queremos terminar esta interesante conversación, profesor. Este último libro que usted ha sacado es Suchiche, Memoria sin tiempo. Habla todo lo que es sobre la historia de la ciudad de Tarapoto, el barrio Suchiche, la cocha Suchiche, donde se dice se fundó la ciudad de Tarapoto. Lo ha hecho con bastante esmero, con un fino acabado, pensando vender más para impresionar a la gente, como él lo dice. Él tiene todavía en stock este libro, pero tiene millones en cuanto se refiere al valor de lo que nos trae como enseñanza este libro. Solamente 8 soles cuesta y lo tiene todavía en casa. ¿Hay algún lugar alguna librería donde están? Solamente en mi casa, y yo salgo por la calle y ofrezco, ¿no? Y usted sale a ofrecer su propio libro. ¿Cómo podemos llegar a ese extremo? ¿Para qué están nuestras autoridades? Un día me contestó un señor, de los libros no se comen. Por eso no lo compraba. Por eso no me compraba. Pero bueno, qué falta de cultura, ¿no? Este libro cuesta 8 soles. Por favor, profesor Wilson, danos usted su dirección y su número telefónico a donde puede la gente llamar para poder hacerse de este libro un valioso instrumento de la historia de Tarapoto. ¡Qué fenomenal! Y solamente cuesta 8 soles. ¿Cuál es su dirección y su número telefónico donde pueden llamar a la gente? Yo vivo en Ramírez Hurtado 661. El teléfono, si no... Ya, Ramírez Hurtado 661. Entonces, la comisaría arriba en la última cuadra, ¿no? Pueden ir y, bueno, aparte de eso, de repente les puedo, a los que van, obsequiarles algunas copias que tengo de la Fundación de Rioja. Encima, compran su libro y él les va a obsequiar algunas reliquias más. Sí, es terrible. Muy bien. Profesor Wilson León, muchas gracias por estar con nosotros y que le vaya bien en este viaje que va a emprender. Por su salud, lo deseamos todo el bienestar para usted, que todo salga bien y lo tengamos, pero por muchos años más, aquí en la ciudad de Tarapoto. Muchas gracias, profesor Wilson León. Muchas gracias también. Muchas gracias. Muy bien. Amigas y amigos, vamos a ir a una breve pausa en RW Noticias. Estás viendo RW Noticias. Ya regresamos.